Bien, ¿cómo están? Mucho gusto, formalmente me presento, soy David Castillo. Soy el docente que va a estar acompañándoles en este curso de introducción a la Biblia. Así que bienvenidos y bienvenidas. Entiendo que ya han estado por un par de días trabajando en nuestra plataforma virtual y ya a partir del viernes anterior comenzamos con nuestra conversación formal en términos de contenido en nuestro curso de introducción a la Biblia. En todo caso, yo, como dice el sílabo, tenía programado dejarles por acá un pequeño video en el cual pudiéramos darle la bienvenida formal al curso y pudiéramos conversar un poco sobre los lineamientos que se ofrecen ya en el sílabo en torno a lo que vamos a estar realizando en nuestro trabajo. Primeramente, quiero darles a conocer que nuestro curso de introducción a la Biblia tiene tres objetivos principales que están seccionados en las tres unidades que ustedes encontrarán en su sílabo. El primer momento, que es el de la unidad 1, quiere trabajar en términos generales cómo podemos comprender la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Entonces, en la lectura número 1, que ustedes probablemente ya hayan iniciado o vayan a iniciar prontamente, van a encontrarse dos textos pequeñitos de un profesor de la universidad, José Enrique Ramírez, y de un colaborador de la universidad, Juan Esteban Londoño, en el cual ellos sitúan nuestros relatos bíblicos, algunos de ellos, en la literatura del mundo antiguo. Y a partir de sus comparaciones, nos permiten conversar un poco de qué es la Biblia, ¿no? Y es que en la mayoría de comunidades de fe siempre se define la Biblia como la escritura, el texto sagrado, la palabra de Dios. Y sin duda alguna lo es, especialmente cuando nos aproximamos desde la fe. Pero la pregunta que hacemos en este curso es ¿cómo? ¿Cómo es este texto escritura, texto sagrado? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta noción? La unidad 1 va a buscar conversar un poco de forma introductoria en esa línea, en esas disposiciones. Pero también la unidad 1 tiene otras características. Por ejemplo, la unidad 1 nos quiere también problematizar en otra dimensión, y es la de la relación entre Biblia e historia. Hay usualmente debates en torno a esta pregunta, ¿no? Y siempre son sumamente sesgados. Hay un grupo que defiende que la Biblia tiene que entenderse como un documento histórico per se, como la historiografía moderna, y otros grupos dicen que la Biblia no es sino una serie de mitos, de leyendas, de cuentos, ¿no? Ambos, a mi gusto, están jugando en dos polos opuestos irreconciliables, pero que no son honestos con el texto, porque el texto tiene un poco de ambos. La Biblia como historia tiene que ser considerada al menos en tres dimensiones. La historia que se narra en el texto, dentro del texto, ¿verdad? Porque el texto tiene un inicio y un final, comienza con el Génesis y termina con el Apocalipsis y nos ofrece un drama cronológico dentro del texto y por ende tiene una historia dentro de sí que hay que escuchar. Pero hay otro aspecto que es importante, que es la historia del pueblo detrás de ese texto. Y la historia del pueblo, cuando vayamos a ver la historiografía, va a ser muy importante porque la Biblia presenta una parte de esa historia del pueblo y con una visión. Pero cuando hacemos análisis históricos, arqueológicos, buscamos reconstruir aquel pueblo de Israel que es reflejado en el texto, nos damos cuenta de otras cosas que no están tan claramente evidenciadas en la Biblia. Así que necesitamos separar la historia que me narra la Biblia de la historia del pueblo de Israel como tal. La tercera dimensión histórica es la de la historia de composición de la Biblia. La Biblia, como habremos escuchado tal vez en algunos espacios, no cayó del cielo. La Biblia tiene un proceso de composición de unos 1000 años, si quisiéramos tal vez reducir su producción. Entonces es muy importante tener en cuenta que la Biblia tiene esa historia, la cual debemos reconocer para poder comprender mucho mejor sus relatos. ¿Por qué? Porque la Biblia, teniendo una serie de libros, una serie de textos que se escriben dentro de un momento histórico, nos pide por ende que reconozcamos ese momento, las preguntas, las preocupaciones, los desafíos que habían y que dan vida a los textos particularmente, ¿no? Entonces, estas dimensiones de historia van a ser muy importantes. Por otro lado, las nociones de composición, de canonización, ¿no? ¿Cómo se suscita este texto? ¿Cómo se convierte en texto sagrado? ¿Quién lo reconoce como texto sagrado?
y por qué lo heredamos como texto sagrado. Y el proceso de canonización, que significa cómo se convierte este texto en algo reglamentario y en algo cerrado. Vamos a ver que en sus inicios el pueblo de Israel manejaba una serie de escritos que eran autoritativos, ¿no? Que reflejaban la identidad del pueblo como tal. Pero poco a poco, con la emergencia de más y más textos, se ve la necesidad de limitar la cantidad de textos que eran considerados autoritativos. Y ahí es donde tenemos un poco la historia del canon. Veremos esto para el Antiguo y para el Nuevo Testamento. En la unidad 2 nos detendremos un poco para discutir cuáles pueden ser 5 o 6 ideas claves que nos ayuden a generalizar qué tipo de texto es la Biblia. Por ejemplo, reconocer que la Biblia es literatura es sumamente importante para no cometer confusiones a la hora de su lectura. Cuando leemos Génesis 2.3 y queremos que Génesis 2.3 nos ofrezca informaciones históricas como la historiografía moderna lo comprende, tenemos un primer problema y un primer sesgo. Porque la Biblia, y especialmente Génesis 2.3, no nos está hablando como historiografía. Nos está hablando con otro tipo de lógica en términos de la expresión de sus ideas. Y Génesis 2.3 habla de aspectos sumamente históricos. Por ejemplo, nos habla de disputas por el poder, nos habla de personas, seres humanos de carne y hueso, que por su poder, por sus riquezas, por el estatus social que tienen, consideren en algún momento que pueden ser igual a Dios, que es uno de los centros del capítulo 3, por ejemplo. Y hay problemáticas ahí que son sumamente históricas, que pertenecen al pueblo. Pero el texto nos habla de forma parabólica, de forma metafórica, para problematizar todas estas situaciones que se estaban viviendo en el pueblo en una fecha particular, que podremos explorar en nuestro estudio. Entonces es muy importante que, como pasa hoy, reconozcamos que la Biblia tiene ¿qué? Poemas, historiografía, pero historiografía como era entendida en el mundo antiguo, no como es entendida hoy. Tiene cartas, tiene evangelios, tiene literatura apocalíptica, que no es lo mismo que el Apocalipsis. Tiene discursos proféticos que deben entenderse de acuerdo con su misma lógica. Es como, el llamado en este sentido es como si fuéramos a leer un poema y quisiéramos leer un poema como si fuera un documento histórico. O como que si yo recitara un poema de amor y dijera, oh, tus ojos son como el sol que ilumina mi mañana. Y yo quisiera encontrar a mi amada el día que la veo con los ojos llameantes como el sol de la mañana, ¿no? Necesitamos reconocer qué tipo de literatura estamos leyendo cuando leemos la Biblia. Y ese va a ser uno de los aspectos que vamos a reconocer. Junto a este está el aspecto histórico, social y político. La Biblia es un texto importante para el pueblo. Es un texto que marca las dimensiones sociales, políticas, económicas. Y no solo que marca, que atestigua las relaciones. Entonces en la Biblia vamos a encontrar preguntas por las luchas económicas, qué hacer con las personas que caen en pobreza, cómo tener una ética que protege a otras personas de manera que ellos no abusen en situaciones de vulnerabilidad. También cómo manejar los problemas políticos, cómo tiene que manejarse el rey, la gente de la corte, el pueblo común, cuáles fueron las disputas en nombre de Dios por cuestiones de tierra, de poder. Son textos sumamente históricos, reales, de la vida cotidiana y que ofrecen muchas luces para los temas que son importantes para nosotros y nosotras hoy. Leeremos entonces el texto en esta clave histórica. Por ejemplo, reconocer en los evangelios al que se ha llamado Jesús histórico. Es Jesús como aquel profeta que viene del norte de Galilea. Preguntarnos cuáles eran las características de las personas que vivían en el norte. Y eso nos va a ayudar a ver, por ejemplo, cuán diferentes eran las ideas de Jesús como profeta itinerante del norte y de los fariseos del centro de Jerusalén, que muchas veces iban a chocar, no solo porque sus visiones de Dios eran distintas. Y esas distinciones se explican por el contexto cultural, social, económico, político en el que vivía la gente del norte y la gente del sur. Por otro lado, queremos rescatar la dimensión religiosa, el texto como expresión de fe. Y es muy importante reconocer esto. La Biblia que leemos es la experiencia de fe del pueblo de Israel. Y vamos a explicar esto de experiencia de fe
para poder escuchar el texto, y aquí en una idea que puede ser un poco problemática, escuchar el texto como testimonio de fe del pueblo de Israel, como preguntas de fe del pueblo de Israel, y también como respuestas de fe del pueblo de Israel. Finalmente, en la unidad 3, vamos a conversar en torno a las agrupaciones de libros que tenemos, o de textos que tenemos en toda la Biblia. Discutiremos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamados Pentateuco. Discutiremos los libros históricos, cuáles son y por qué se les llama históricos y cómo debemos entenderlos como historia. Descubriremos cómo funciona la literatura profética o la de sabiduría o sapiencial. Discutiremos también qué es un evangelio, cómo lo entiendo, ¿no? Porque muchas personas leen el evangelio como una biografía tal cual de Jesús, y el evangelio no es eso. En su nombre, evangelio, está impregnada la noción de buena noticia, y eso ya nos dice otra cosa, nos sugiere que estamos leyendo otro tipo de material. Las cartas, el Apocalipsis. Deberemos reconocer este tipo de literatura diversa con una idea aún más complicada. Como le vamos a leer, la Biblia habla con distintas voces. Hay muchas veces que leemos pasajes sobre lo divino, sobre Dios, y vemos un Dios que apoya una idea, que apoya otra, que apoya la violencia, que apoya la paz, que excluye a los moabitas, que acepta a los moabitas, y uno se pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta locura, no? ¿Por qué Dios apoya en un lado una cosa y apoya a otro lado en otra? Va a ser la noción de la Biblia como tal. Con este montón de material que hemos mencionado, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla con distintas voces. Muchos grupos del pueblo están dando sus ideas sobre Dios, sus experiencias sobre Dios. Y esto, como en nuestra sociedad, cuando hay debates que evidencian las distintas posturas sobre Dios, era muy común en el mundo antiguo. Y es otra de las nociones que vamos a ir considerando en nuestro estudio de la Biblia. Entonces, esto es una pequeña probadita de lo que vamos a estar teniendo en nuestro curso. Les invito a leer con mucho entusiasmo, a participar en los foros, a realizar las tareas, a estar en comunicación conmigo, ya sea por correo o por otro medio, para poder ir retroalimentándonos y construyendo el proceso de aprendizaje. Un placer y nos vemos pronto.